Muy bien, vamos a continuar. Los distintos tipos de fibra. Los tipos de fibra pueden ser los multimodo y los monomodo. En el gráfico se observan dos multimodos, miren. Aquí hay uno que dice multimodo y hay otro que dice multimodo, que son similares. Y aquí uno que dice monomodo. A ver, visualmente ustedes identifiquen diferencias o diferencia más que diferencias. A ver, estas dos iniciales que son las multi con respecto a la monomodo. Hay algo que es muy notorio. ¿Cuál es? A ver, muchachos. Es lo que se espera, ¿no? O sea, el cable de fibra óptica está diseñado para soportar golpes, tracción, digamos, ángulos no muy cerrados, ¿no? De manera que el contenido que es que la fibra óptica se mantenga, ¿no? Contenido, la fibra óptica, que son hilos muy delgados, como hemos visto las dimensiones, ¿no? Fíjense las dimensiones, 125 micrómetros, ¿no? 125 micrómetros. El núcleo, 662 micrómetros, 50 micrómetros. En el caso del monomodo, 9 micrómetros, son muy pequeñitos, ¿no? Son pequeñas. Ahora, de lo que hemos estado viendo, aquí, por ejemplo, tenemos las multimodo y las monomodo. Las multimodo, habíamos dicho que las multimodo tienen núcleos grandes, ¿no? Núcleos grandes, y las monomodo tienen núcleos pequeños. Pero sin embargo, miren, el hecho de que la monomodo, si yo le aplico un determinado tipo de luz, un punto, y tenga yo una determinada salida al final de la fibra, que es parecida a la que ingresa, eso hace que esta fibra monomodo se utilice para largas distancias porque atenúa menos que las anteriores. La atenuación de las fibras monomodo es muy pequeña a diferencia de las multimodo. Un ejemplo, con estas fibras multimodo podría llegar quizá a 200 metros o un poco más. Pongámosle 200 metros. ¿Ya? 200 metros. En cambio, con las monomodo puedo llegar a, por ejemplo, a 40 kilómetros. ¿No? ¿Ven la diferencia? O sea, si utilizan la fibra monomodo para largas distancias, 40 kilómetros es bastante, ¿no? 40 kilómetros sin usar amplificadores. ¿Ya? Directamente se usa la fibra y sin usar amplificadores. En cambio aquí la multimodo puede ser 200 metros, puede ser un poquito más, de acuerdo a la velocidad. Vamos a ver una tabla más adelante, pero es un ejemplo, ¿no? Para hacerles ver de que las monomodo pueden llegar a más distancia porque tienen poca pérdida, poca atenuación. En cambio las multimodo tienen bastante pérdida, por lo tanto la distancia donde pueden llegar sin atenuarse, sin amplificarse es poca, ¿no? Es menor. Muy bien. Las atenuaciones que se pueden dar en las fibras ópticas son diversas, ¿no? Hay diversas causas. Una de las causas es que, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Si la fibra óptica fue mal construida o deficientemente, que internamente tenga impurezas o burbujitas de aire, por ejemplo, puede hacer que esas burbujas o esas impurezas bloqueen el camino de la luz, ¿no? Si hay un rayo de luz que llega y justo quiere atravesar ese punto, esta impureza puede hacer que esa luz se disperse, ¿no? Entonces se disperse y simplemente se debilita la luz. Entonces, debido a esas impurezas, es posible que la luz caiga o se debilite. Otra situación
que puede suceder que la fibra se haya aplastado y al aplastarse se puede deformar, por ejemplo, tener esta forma, ¿no? Entonces, alguien pisó la fibra, ¿no? Por ahí. Entonces, cuando el rayo de luz intente pasar por esa zona, no se producirá la reflexión correcta y este rayo se perderá. Y aquí lo mismo, puede haber una imperfección interna de construcción, de manera que el rayo de luz se puede perder, ¿no? Entonces, el otro punto importante es que cuando se manejan fibras ópticas, hay que tener en cuenta las curvaturas, ¿ya? El hecho, por un lado, la fibra óptica está hecho de un material cristalino. Muchas veces es un tipo de vidrio, es un vidrio, ¿no? Es que se utiliza. En algunos casos son plásticos, polímeros, cristalinos, o en algunos casos son vidrio. Entonces, estos materiales cristalinos se pueden quebrar. Cuando nosotros hacemos ángulos, por ejemplo, de 90 grados, no lo podemos hacer así fácilmente. Realmente se manejan curvas, ¿ya? Curvas para poder hacer las conexiones en palmes, etc. Se manejan curvas. Entonces, esas curvaturas nos ayudan a manejar que la fibra no se quiebre. Y además, si hay, por ejemplo, si la curvatura fuera muy cerrada, puede suceder que el rayo de luz venga así, y en un momento se pierda la reflexión total interna y desaparezca el rayo. No salga, o sea, no siga su trayectoria. Se salga, digamos, del núcleo, ¿no? Entonces, hay curvaturas muy amplias, ¿no? Hay que manejar las curvaturas y tener en cuenta que no podemos hacer 90 grados, ¿no? Imposible, porque la fibra se quebraría, ¿no? ¡Clic! Se quebraría. Muy bien. Miren, la luz, al final, la luz que nosotros conocemos, la naturaleza que tiene esa luz es similar a la naturaleza que tiene las ondas que utilizamos para televisión, para radio, ¿no? De AM, FM. Tiene la misma naturaleza, es decir, está formado por ondas electromagnéticas, eléctricas y magnéticas. Entonces, miren, la luz también es un tipo de onda electromagnética para el cual somos visibles, al cual somos visibles, es decir, o podemos ver este tipo de ondas electromagnéticas. Entonces, de todo el espectro, miren acá, estamos viendo el espectro, está viendo en términos de frecuencias. Las ondas se diferencian unas de otras por su frecuencia y por su longitud de onda. Así como nosotros tenemos apellidos y nombres, ¿no? Nombres y apellidos, igual las ondas van a tener una frecuencia y una longitud de onda. ¿Ya? Entonces, yo puedo referirme a una de las ondas electromagnéticas, ya sea por su frecuencia o ya sea por su longitud de onda. Es como decir, puedo llamarlo por su nombre o por su apellido, ¿no? Para este caso concreto estamos hablando de frecuencias, miren, frecuencias, ¿no? Hay una serie de frecuencias que se mencionan. Ahora, están ordenados. Un determinado tipo de frecuencia es que nosotros podemos ver. A ese tipo de frecuencias le hemos denominado luz, ¿no? La luz es una onda electromagnética visible a nuestros ojos, ¿ah? Visible. Ahora, el orden, el que habíamos visto, empieza por el color rojo. A esta frecuencia le hemos dado un nombre. A esta frecuencia le hemos dado otro nombre. A esta frecuencia, aquí está expandido, ¿no? A esta frecuencia le hemos dado otro nombre, aquí otro nombre, por aquí otro nombre y por aquí otro nombre. Miren, empecemos por el rojo, ¿no? A estas frecuencias, la sensación que nosotros tenemos es la de color rojo y decimos, ah, este es el color rojo. A esta frecuencia le decimos naranja, a esta frecuencia le decimos amarillo, a esto verde, celeste, azul y violeta. Entonces son 7 colores, ¿no? Que nosotros conocemos. Lógico que hay combinaciones, ¿no? Ahí se generan otros colores, pero en base a estos.
colores naturales, digamos, que hemos visto, ¿no? En un momento. Ahora, los extremos, vean los colores extremos. Estos extremos son rojo y el otro extremo es violeta. Este extremo rojo, miren, lo que viene, lo que está por aquí, ya es una luz invisible. Lo que va por aquí es una luz invisible. A esta luz invisible o radiación invisible le llamamos infrarrojos, IR. IR no es visible, por si acaso, es invisible, porque nosotros solamente podemos ver hasta el rojo. Lo que está por debajo es la radiación infrarroja. Y lo que está por encima del violeta es el ultravioleta. ¿Ya? Entonces, miren, si nosotros vemos acá, dice, por acá tenemos infrarrojo, las ondas electromagnéticas que están hacia la izquierda, frecuencias más bajas, infrarroja. Frecuencias más altas, ultravioleta. Tanto las infrarrojas como las ultravioletas son invisibles a nuestros ojos. ¿Ya? Invisibles a nuestros ojos. Ahora, lo que quiero mencionar adicionalmente con este gráfico es que cuando se utilice la fibra óptica y se utilice un tipo de radiación, o sea, digamos, un tipo de luz, entre comillas, las frecuencias que se tienen que usar son frecuencias que están por esta zona, miren. Para la aplicación de fibras ópticas se utiliza frecuencias que están por aquí. O sea, frecuencias que están del orden del infrarrojo. Y al ser infrarrojo, ¿ustedes qué dicen? ¿Son visibles o invisibles a nuestra vista? A ver, pregunta. Miren, aquí estamos viendo, ya no, les dije que las ondas tenían nombre y apellido, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo ya no los nombres, sino los apellidos. Estamos viendo en términos de longitud de onda. Si ustedes ven, la parte visible, la radiación visible, tiene todos estos colores, ¿no? Frecuencias que nosotros les hemos dado un nombre como si fueran colores. Rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, azul y violeta. Aquí está al revés, ¿no? O sea, el rojo está a la derecha, ¿no? Y violeta. Ultravioleta, infrarrojo. ¿Ves? ¿No? Ultravioleta están por encima del violeta, infrarrojo están por acá. Ahora, las longitudes de onda que se utilizan, que se empezaron a utilizar, son estas de acá. 850 nanómetros, 1310 nanómetros y 1550 nanómetros, que hoy en día se ha extendido a más longitudes de onda. Están cercanos a ellos. Pero vamos a empezar con estos primeros, 850, 1310 y 1550 nanómetros. Estoy expresando las ondas con su apellido. Ya no frecuencias, no su apellido, ¿no? En este caso, longitud de onda. Entonces, cuando tenemos un equipo medidor de potencia lumínica, miren, estos dispositivos ya digitales, ¿no? Tienen un botón aquí, por ejemplo, dice longitud de onda, longitud de onda. Y la longitud de onda viene preestablecido, ¿no? Los valores que se utilizan. Por ejemplo, aquí estamos viendo que la longitud de onda que dice, estamos diciendo 1550 nanómetros, ¿ya? O sea, cuando querramos medir longitudes de onda, seleccionamos qué tipo de longitud de onda estamos midiendo. En este caso, 1550 nanómetros. Nanómetros, ¿eh? Nano, 10 a la menos 9, creo, ¿no? 10 a la menos 9 metros. 1550 nanómetros. Ahora, cuando yo presiono este botoncito, este valor cambiará, ¿no? Los valores preestablecidos. El otro valor es 1310 nanómetros.
ya, 10 nanómetros. Bueno, acá vamos a poner dos comitas, ¿no? Nanómetros, ¿ya? Nanómetros. El otro número es 850 nanómetros. 850 nanómetros. Ya, entonces, los preestablecidos, los más importantes, 1550, 1310 y 850 nanómetros. ¿Ya? Ahora, y aquí se ve el nivel de potencia en dBms. dBms, que vamos a ver en la siguiente semana, la siguiente sesión, sesión, vamos a ver este botoncito, ¿ya? Entonces, miren, aquí en esta tabla estamos viendo lo siguiente. Estamos viendo longitudes de onda que se utilizan, los tipos de cable que se utilizan. A ver, vamos a ver, miren. Aquí dice multimodo, las multimodo, ¿ya? Estas son las multimodo. Se pueden utilizar las multimodo y se pueden usar las longitudes de onda de luz de 850 nanómetros y la de 1300 nanómetros. Las multimodo. Entonces, las distancias que podemos recorrer con la multimodo, miren, estamos hablando de, aquí, distancia, kilómetros. Por ejemplo, si yo utilizo este tipo de multimodo, este de acá, que viene a ser, estas son las medidas de los núcleos, ¿ya? Los núcleos. Este núcleo puedo tener, o puedo llegar a cuánto, miren, a 10 kilómetros, ¿no? Está menos, ¿no? Unos 8 kilómetros más o menos, ¿no? 8 o 9 kilómetros. Ya, este es digamos, el multimodo que puede llegar a más distancia usando 850 nanómetros. Las distancias, aquí tengo 0.5, 500 metros, ¿no? Puedo tener 500 metros, un kilómetro, 800 metros, 800 metros. Perdón, acá sería 8 kilómetros, 8 kilómetros. Aquí tenemos a 1300, podemos tener, con la multimodo, podemos llegar hasta unos 20, 30 kilómetros más o menos, ¿eh? En cambio, las monomodo, miren acá, aquí están las monomodo. Con las monomodo puedo llegar incluso, miren, usando esta longitud de onda 1550 nanómetros, puedo llegar hasta incluso 100 kilómetros. Aquí habla hasta los 100 kilómetros, ¿eh? Sin usar amplificadores. O sea, si yo uso 1500 nanómetros, estoy usando una fibra monomodo, puedo llegar hasta 100 kilómetros. En concreto, aquí me dice que las multimodo no llegan, digamos, no tienen mucha distancia, a diferencia de las monomodo. Las monomodo pueden llegar a mucha más distancia, llegan hasta los 100 kilómetros, miren, hasta los 100 kilómetros. ¿Ya? Entonces, por eso que hay algunas aplicaciones importantes donde yo quiera trasladarme a mucha distancia, necesariamente tengo que usar la monomodo, ¿ya? La fibra monomodo. Para tramos cortos, multimodo. Muy bien. Vamos a, vamos a ver un video adicional.
Y el video no tiene audio por si acaso. Le voy explicando, a ver, vamos a ir congelando la imagen. Ahí tenemos el agua y ahí tenemos el aire, ¿no? Ahí está, miren. Miren, aquí tenemos el rayo láser que parte del aire, ¿no? El aire llega a la superficie y parte de ese rayo, la mayor parte del rayo, atraviesa y pasa hacia el agua, ¿no? Pero miren el desvío, ¿eh? Llega y se desvía, digamos, la dirección. Ven, hay un cambio de dirección ahí, se desvía un poquito, ¿no? Y observen la parte reflejada. También, como les dije, este rayo no atraviesa en su totalidad, sino parte de ese rayo se refleja. Entonces, aquí hay dos fenómenos. El fenómeno de refracción es el que pasa, atraviesa el agua, y el fenómeno de reflexión, el que se refleja, es el que va hacia arriba, ¿no? Regresa directamente. Entonces, ahí, ¿se pueden dar los dos fenómenos al mismo tiempo? Sí, es posible que se den los dos fenómenos al mismo tiempo. Ahora, sigan observando. Miren, aquí se da el fenómeno reflexión total interna. La reflexión total interna se da cuando él trabaja o hace que el rayo de luz viaje por el agua. Miren, el agua, ¿ve? El rayo de luz, ¿no? Llega a la superficie, se produce la reflexión total interna, regresa y así, ¿ve? Y así sigue viajando. En cambio, cuando está en el aire, fíjese, no sucede eso. Bueno, ahí habla del límite, ¿no? Ujú. A ver, vean el siguiente detalle. Miren, vean, el fenómeno de reflexión total interna solo se da cuando hay una superficie del agua y agua, o sea, la parte baja. En esta posición no, o sea, no se produce reflexión total interna. Entonces es importante saber ese detalle, ¿no? Y, ¿qué más? A ver. Miren, aquí se está produciendo la reflexión total interna. El rayo láser genera una luz, llega a la parte inferior, refleja totalmente, llega a la superficie del agua, refleja en su totalidad y al final observen en la parte izquierda, como que el rayo de luz llegó a ese punto, ¿eh? Solamente reflejándose, ¿no? Pam, pum, pam, llega a ese punto. ¿Eh? Entonces, este es el principio de reflexión total interna. ¿Eh? Ajá. Bueno, lo demás es muy parecido con otros colores. ¿Ve? Ahí está. ¿Ve? A la luz al final sale, termina por reflexión total interna la parte izquierda. Muy bien. Haciendo una comparación entre lo que es los cables coaxiales y la fibra óptica, ¿por qué se usa, a ver, en qué caso se usa uno y en qué caso lo otro?
Si ustedes observan aquí, estas curvas tienen que ver con lo que significa los. Los significa, ¿qué es los? Pérdida, ¿ya? Pérdida o atenuación. Tanto los cables coaxiales como las fibras ópticas tienen pérdidas, ¿ya? Sino que la diferencia está en que, por ejemplo, el cable coaxial se extiende y tiene tantas pérdidas que se tiene que colocar un amplificador. Y sigue avanzando y se atenúa tanto la señal que coloco otro amplificador. Es decir, yo necesito avanzar, para ello necesito compensar esa pérdida y se colocan amplificadores. Y así se puede ir avanzando. Es decir, se puede amplificar repetidas veces la señal porque el cable tiene pérdidas o atenuaciones. Entonces, se tiene que colocar amplificadores. A diferencia de la fibra óptica, en cambio, puede avanzar, llegar, si es monomodo, puede llegar a unos, como hemos visto, hasta 80, 100 kilómetros, dependiendo del tipo de luz, etc. Pero yo le doy simplemente, bueno, como ejemplo, 40 kilómetros, ¿no? Digamos, puede extenderse sin necesidad de amplificadores. ¿Eh? Puede llegar a esas distancias. Esa es una de las ventajas a diferencia de los cables coaxiales. Otras diferencias con respecto a los cables coaxiales es el peso, por ejemplo, ¿no? El peso que se puede dar, el peso por las bobinas, por ejemplo, hablamos de peso, 190 kilogramos por cada kilómetro versus 7.900 kilogramos por kilómetro. Los diámetros, ¿no? El diámetro también es reducido. Los radios de curvatura, miren. Bueno, acá en realidad 55 dice, dependiendo del grosor, ¿no? Distancia entre repetidores. Ah, bueno, es decir, ¿dónde se ponen amplificadores? Miren, aquí habla de 40 kilómetros. Aquí habla de 1,5 kilómetros, ¿no? O sea, aquí yo tengo que esperar 40 kilómetros en fibra para poder colocar amplificadores porque la señal ya se está cayendo. A diferencia del cable coaxial 1,5, bueno, puede ser hasta menos en realidad. Eso es debido a que